Arturo, gracias por esta oportunidad y tienes la palabra. Un saludo cordial desde Roma. Gracias por acudir a este encuentro en el que compartimos nuestras experiencias y renovamos nuestro deseo de servir mejor a la misión de Cristo a través del servicio también a su iglesia. Hace exactamente un año promulgué las preferencias apostólicas universales para el periodo 2019-2029. Preferencias que recibimos de manos del Papa Francisco, que no solo las aprobó, sino que también confirmó el discernimiento hecho por el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Y nos envió en misión para que, inspirados en esas preferencias, entráramos en el necesario proceso de conversión que exige nuestra fidelidad al carisma recibido y a la luz de las preferencias renováramos todos nuestros apostolados. Comienzo por compartir mi experiencia más profunda durante este tiempo ya largo que ha durado las preferencias desde el 2017. Mi experiencia más profunda ha sido la de iniciar el aprendizaje de dejarme guiar por el Espíritu Santo. La formulación de las preferencias apostólicas universales no fue, insisto en esto, no fue un ejercicio de planificación estratégica, sino un auténtico discernimiento en común de todo el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Hasta donde sé, es la primera vez en la historia de la compañía que se intenta y se realiza un discernimiento de todo el cuerpo que incluye a todos los jesuitas y también a los que nos acompañan como partners, como compañeros y compañeras en esta misión. Este aprendizaje de guiarnos por el Espíritu no es solamente mi experiencia, es la experiencia que también han tenido los compañeros que trabajan conmigo aquí en el Consejo General, en el Gobierno Central de la Compañía, y también de aquellos que desde las provincias llevan adelante este proceso cada día en la misión. La figura de Abraham me ha ayudado a entender lo que significa dejarlo todo y dejarse guiar por el Espíritu. Como todos recuerdan, Abraham es una persona de edad avanzada, como tantos de nosotros, de buena posición económica, con una vida tranquila ya hecha, con un éxito en lo que ha hecho. Sin embargo, en esas condiciones de su vida, escucha la llamada del Señor que le pide que lo deje todo y que se ponga en camino. Abraham, en contra de toda lógica humana, especialmente a su edad o a esta edad, hace exactamente eso. Lo deja todo y se pone en camino. Por supuesto, pregunta, ¿a dónde debo ir? Y la respuesta que recibe de parte del Señor es bastante vaga, si ustedes quieren, pero también bastante precisa. Yo te lo diré, o yo te lo iré diciendo. Abraham se pone en camino, se pone en marcha sin conocer a dónde va. Ni siquiera imaginarse el camino que le tocará recorrer, ni cuáles serán las exigencias de ese camino. Como por ejemplo la de sacrificar a su propio hijo, que había sido el sueño de su esposa y de él durante tantos años. Y lo hace también. No tiene otro equipaje que su confianza en Dios, que lo guiará por medio del Espíritu Santo. Por eso reconocemos en Abraham nuestro padre en la fe. Y eso es lo que significa dejarse guiar por el Espíritu. Esta experiencia, la experiencia que hemos vivido en la formulación de las preferencias apostólicas, confirma la importancia de fijar la atención, sobre todo en aquello que nos une al Señor. Solo será posible que nos dejemos guiar por el Espíritu si crecemos como personas y como cuerpo en la unión con Dios. Sin embargo, la guía del Espíritu Santo no nos libra del sistemático esfuerzo necesario para conocer el mundo en que vivimos, que es nuestra casa.
todos los aspectos de nuestra vida de misión requieren también profundidad intelectual. Las dos piernas que hacen caminar el cuerpo de la compañía de Jesús son unión con el Señor y profundidad intelectual. Tomar decisiones discernidas está en sintonía con nuestro modo de proceder y con el carisma que el Espíritu Santo regaló a la Iglesia a través de Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros. Nosotros, en este momento, somos los herederos de ese carisma y por eso los responsables de que ese carisma siga vigente en la Iglesia y se active en la historia humana. El Señor nos señala por medio de las preferencias apostólicas universales el camino a seguir durante los próximos 10 años. El Papa Francisco nos ha enviado en misión, confirmando que el Espíritu Santo estará presente y activo en nuestro caminar, y aprobó esta hoja de ruta que se llama Preferencias Apostólicas. 4 preferencias como guía para la transformación de nuestra vida misión, que están siempre unidas. Guía para nuestra conversión en personas que sirven mejor a la misión de Cristo, a la misión que Cristo le ha confiado a la Iglesia. Siguiendo ese camino, nuestra comprensión de cómo se conectan entre sí la vida y la misión se ha hecho más profunda. Nosotros, los que pertenecemos a este cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, jesuitas, y quienes comparten esa misión, no trabajamos en ella para ganarnos la vida. Trabajamos para perder la vida y para que otros tengan vida en abundancia. Como preparación a la Congregación General 36, la Compañía de Jesús acogió la recomendación del padre Adolfo Nicolás y se dispuso a escuchar las llamadas como hizo Abraham, que hoy nos hace el Señor. Nos sentimos llamados a estar más cerca de los pobres, para escuchar más claramente su clamor, para escuchar también el clamor de la tierra, castigada por unos modelos de poder económico, social y político que profundizan las desigualdades y dañan el medio ambiente. Anhelamos promover una vida humana digna para todos y que dure por muchas generaciones. La propia Congregación General tuvo ocasión de experimentar la necesidad y la eficacia del discernimiento en común. Y por eso invitó a la compañía a hacer el discernimiento en común, del discernimiento en común, un instrumento privilegiado para vivir bajo la guía del Espíritu. Y de aquí, de ese proceso, surge el discernimiento en común que se menciona en las preferencias apostólicas universales. Estas preferencias se han convertido en algo esencialmente diferente de las preferencias que formuló el padre Kolfenbach en 2003 por encargo de la Congregación General 34. La Congregación 34 estaba preocupada por la disminución de nuestros recursos humanos y apostólicos y pensó que era el momento de definir prioridades, y así se lo pidió al padre general. El padre Kolfenbach, que conocía muy bien todo el cuerpo de la compañía y era consciente de lo complejo de las situaciones en que se desarrolla la labor misionera de los jesuitas y sus colaboradores, decidió no definir prioridades, sino enumerar 5 necesidades apostólicas universales que requerían el esfuerzo de todo el cuerpo de la compañía para llevarlas adelante. Y ustedes las recuerdan: China, África, apostolado intelectual, migraciones y refugiados, y las casas interprovinciales en Roma. A esas necesidades el padre Kolfenbach llamó preferencias apostólicas universales. Nosotros hemos mantenido ese nombre y llamamos preferencias apostólicas universales a lo que ha sido el resultado de este largo proceso de discernimiento en común. Las actuales preferencias apostólicas nacen, como dije antes, del mandato de la Congregación General 36 de revisar las preferencias del padre Kolfenbach confirmadas por la 35. El mandato
de la Congregación 36 pide una revisión abierta de las preferencias que respondiese a esta situación moderna que es completamente distinta o muy distinta de la que se ha vivido en el pasado. Pero la Congregación General 36 añade una gran novedad, que es esas preferencias deben ser el fruto de un discernimiento en común con la mayor participación posible de los jesuitas y de los compañeros y compañeras en la misión. Y eso es lo que hemos hecho. Emprendimos un camino después de la congregación sin saber exactamente hacia dónde conducía ni cómo recorrerlo. Como el señor Abraham y a los fundadores de la compañía se nos pidió hacer eso y lo hicimos. Habiendo recibido ahora las preferencias apostólicas universales, nos encontramos en una situación semejante a la del comienzo del proceso. ¿Cómo proceder ahora? ¿Cómo compartir con todo el cuerpo apostólico, jesuitas y colaboradores, unas preferencias que no son un programa de acción, ni una invitación a realizar un esfuerzo conjunto de apoyo a determinadas obras o apostolados importantes para toda la compañía, que no son un plan estratégico, sino algo nuevo e inesperado? Orientaciones que indican la dirección de la vida, misión de la compañía para que debe aportar a una conversión personal, institucional, apostólica de nuestros apostolados. Si se lee el texto de las preferencias apostólicas universales, sin tener en cuenta el proceso seguido para su formulación y una clara comprensión de la naturaleza de lo que son las preferencias, se puede tener la impresión de que aquí no ha pasado nada, que no hay ninguna novedad. Eso es lo que hacemos. Son una invitación a seguir caminando, no una invitación a quedarnos en el camino. Se trata de orientaciones que nos invitan a una conversión personal, comunitaria, apostólica e institucional. Por eso yo les pido que lean con actitud de quien escucha al Espíritu, que nos guía y nos envía a través de la persona del Santo Padre. Los verbos que se utilizan en la formulación de las preferencias requieren especial atención. Estos verbos nos invitan a cambiar nuestras actitudes, adoptando aquellas más eficaces desde el punto de vista del anuncio del Evangelio. Las preferencias están formuladas viendo la realidad que nos circunda, el contexto histórico en el que nos movemos, y pretenden movernos a nosotros para responder a eso. Las recuerdo brevemente. Mostrar el camino hacia Dios por medio de los ejercicios espirituales y el discernimiento. Para mostrar el camino hacia Dios, nosotros tenemos que estar en el camino hacia Dios. O sea que el primer movimiento es de conversión, de ponernos en el camino de Dios. Es decir, nosotros tenemos que vivir los ejercicios espirituales, nosotros tenemos que hacer del discernimiento algo común en nuestra vida y podemos entonces compartirlo con otros. Caminar con los pobres, los marginados del mundo, aquellos que han visto violada su dignidad en una misión de reconciliación y justicia. Caminar con solamente es posible si estamos cerca. Yo no camino con el que está a 1000 kilómetros de mí, camino con quien está a mi lado. Y por eso se nos invita a acercarnos a los pobres, tenemos que movernos hacia allá. Si no nos movemos hacia allá, no podemos caminar con ni ponernos en misión de reconciliación y justicia. Tercer verbo, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro lleno de esperanza. Acompañar es no sustituir al otro, es estar con, es también estar ahí juntos, en la creación conjunta de un futuro lleno de esperanza. Cuarto verbo, colaborar. Colaborar también nos pone en comunicación con otros, no somos solos nosotros los que estamos en esto, en el cuidado de la casa común. Estas preferencias son como una mano. Podemos usar cada dedo independientemente, pero la mano
cumple su función cuando todos los dedos se usan a la vez y en coordinación. Nuestra mano tiene 5 dedos, 4 preferencias apostólicas y una característica importantísima de nuestro modo de proceder, la colaboración. Solo es posible si usamos los 5 dedos de la mano que avancemos en el camino de las preferencias. Un año después de la promulgación de las preferencias apostólicas universales, sentimos la necesidad de profundizar en la escucha de lo que el Señor y el Santo Padre nos están diciendo a través de ellas. Una escucha que opere un verdadero cambio de cómo percibimos la vida-misión del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Si las preferencias apostólicas universales no nos cambian a todos los niveles de nuestra vida-misión, habremos perdido miserablemente el tiempo y quedará cuestionada nuestra auténtica fidelidad al Señor, a nuestro carisma y a su iglesia. Para dar oportunidad a que ustedes puedan compartir su experiencia, termino recordando que el año ignaciano 2021-2022 nos abre una hermosa oportunidad de acelerar nuestro paso en el proceso de asimilar, cambiar nuestra vida-misión y ponernos en marcha en el camino al que estamos siendo llamados. Como cuerpo apostólico, queremos aprovechar el aniversario de la herida de San Ignacio de Loyola en Pamplona y el inicio de su conversión en la casa de Loyola y su soledad en Manresa para inspirar el proceso de conversión y de transformación que se nos exige a cada uno de nosotros, a las comunidades, a las obras apostólicas y a todo el cuerpo de la compañía entero para poder vivir estas preferencias apostólicas universales. La palabra a ustedes. Gracias, Arturo, por esta introducción. Ahora es el momento de los panelistas. Iremos recibiendo en pantalla sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias. Pedimos también brevedad porque el tiempo no es abundante y tenemos que dar espacio a la intervención del mayor número de personas posibles. Recibimos la primera cuestión. Muy grato este espacio, se nos dice, para reflexionar, para revisar cómo va el camino de las preferencias apostólicas universales aquí desde la obra educativa, nos dice Jaime. También se nos dice desde Colombia, desde la ciudad de Manizales, hay un informe reciente en Colombia donde aparece el país como el más corrupto del mundo. Desde las PAU, desde las preferencias apostólicas, ¿qué podemos apostar los maestros de los colegios jesuitas en el acompañamiento a los jóvenes en su camino hacia un proyecto serio que contrarreste este flagelo? Creo que eso es la misión de la educación desde la pedagogía ignaciana y desde el compromiso apostólico de la compañía. O sea, la primera es que nosotros tengamos instituciones educativas donde no exista corrupción, que tengamos una vida institucional donde no haya corrupción, que tengamos maestros y que tengamos trabajadores en nuestras obras educativas que no se presten a ningún manejo de corrupción, ni dentro de la institución ni en su vida, que nuestra vida no sea corrupta, que nuestra vida esté en ese proceso de querer vivir según el Evangelio y según el carisma de la compañía. Y creo que eso es la manera como nosotros transmitimos, modelamos, hacemos posible que nuestros estudiantes aprendan a vivir sin esa corrupción. Y luego eso tendrá que generar un compromiso político, un compromiso de transformación de la sociedad. Cuando hablamos de reconciliación y justicia, hablamos de una sociedad sin corrupción.
y que nuestra educación tiene que llevar finalmente a que nosotros como instituciones y las personas que se educan en nuestras instituciones se comprometan en una lucha social y política que verdaderamente logre finalmente acabar con ese flagelo. Nos preguntan también, Arturo, cómo se ha pensado hacer la evaluación de la apropiación y de la implementación de las preferencias apostólicas universales nuestras comunidades, en nuestras instituciones. Nosotros tenemos el instrumento que nos regala Ignacio en los ejercicios espirituales que llamamos examen. Como dije antes, este no es un plan estratégico que tiene unos indicadores que puedes medir desde el punto de vista objetivo. Es un proceso espiritual también, es un proceso de conversión. Yo creo que el examen es el instrumento más apropiado para lograr ese continuo ir siguiendo el proceso, además que lo haremos a todos los niveles, a nivel de cada persona, a nivel de cada comunidad, a nivel de cada hora apostólica, provincia, la conferencia de superiores mayores, el gobierno central de la compañía también irá siguiendo ese examen, pero yo creo que las cosas están bastante claras en las preferencias, cuál es nuestro contraste, qué es lo que queremos lograr. No queremos lograr estar en el camino de Dios, del Señor para poder mostrarlo. Queremos lograr acercarnos a los pobres. Eso se puede saber, se puede medir. Queremos saber si nuestra lucha por la justicia y la reconciliación está creciendo. Queremos aprender de los jóvenes acompañándolos a ellos, y también eso es posible saber si lo estamos haciendo, si hacemos un examen real. Si nuestra vida se hace parte de la solución al problema ecológico y no sigue siendo parte del problema que causa daño a la naturaleza. O sea, hay elementos en las preferencias suficientemente concretos para que nuestro examen se haga vivo, de verdad, ¿verdad? También se nos pregunta, en la preferencia universal que se refiere al acompañamiento a los jóvenes, ¿cómo podríamos aprovechar las herramientas que nos ofrecen las redes sociales para acompañar precisamente a nuestros jóvenes, para acompañarlos de una manera eficaz, contrastada? Tenemos que utilizar todos los medios, pero quiero aprovechar esta pregunta para subrayar el fondo de esta preferencia. Esta preferencia nos invita a cambiar nuestro punto de vista. Nuestra reacción espontánea cuando conocemos la situación de los jóvenes, los problemas que viven con tanta dificultad, o lo que viven en su cotidianidad, nuestra tendencia es vamos a ayudarlos, ¿no? La preferencia nos está invitando a cambiar esa reacción. La preferencia nos está diciendo, aprendamos de los jóvenes. Los jóvenes nos pueden enseñar cómo podemos juntos hacer algo. Los jóvenes son los que tienen una percepción directa de cómo se puede encontrar signos de esperanza en una realidad que para los que somos más canosos, los que tenemos pelos blancos, nos cuesta a veces entender. Nos sentimos más defraudados, incluso de nuestra propia acción en este mundo, en estos años que han pasado. Los jóvenes encuentran esperanza que nos la pueden enseñar a encontrar también a nosotros, y juntos crear ese futuro nuevo. Es cambiar de perspectiva. Para eso usemos todos los medios, tenemos que aprender a hablar. O sea, el lenguaje de los jóvenes, si no, no vamos a aprender. Así como uno va a otro país y aprende otra lengua, pues tenemos que aprender a hablar los nuevos lenguajes. Tenemos que utilizar los medios que se utilizan los jóvenes hoy para poder comunicarse entre ellos y comunicarse con nosotros. Tenemos que cambiar esa perspectiva para realmente poder juntos, poder acompañarnos. Perfecto, me parece que nos viene ahora una pregunta desde África, dirigida por un compañero jesuita nuestro, español, y nos dice cómo hacer para que las preferencias entren vital e intelectualmente en nuestros jóvenes en formación. Bueno, creo que hay que utilizar la imagen que trataba de decir de las dos piernas, ¿no? Creo que las preferencias fundamentalmente son una experiencia espiritual.
sea, sin la experiencia espiritual, las preferencias no consiguen realmente entrar en la persona y en los grupos. Entonces tenemos que hacer un acercamiento espiritual a las preferencias. Tenemos que hacer una lectura orante de las preferencias. Tenemos que hacer realmente una lectura contemplativa en el sentido ignaciano de eso. Pero también tenemos que comprender. O sea, tenemos que entender qué hay detrás de cada preferencia. O sea, junto con la experiencia necesitamos, por ejemplo, conocer bien lo que significa, lo que son los ejercicios espirituales, o sea, manejar ese instrumento. Tenemos que saber bien cómo se hace un discernimiento. Tenemos que saber bien las condiciones de contexto social y político en el que cada comunidad, cada provincia, cada grupo, cada región vive. O sea, si nosotros no conocemos a fondo cómo son los sistemas políticos, cómo son los modelos económicos, cómo son los mecanismos de la injusticia, que son distintos en África que en América Latina, que en Estados Unidos, que en Singapur o en Japón o en Europa. Entonces tenemos que hacer eso de escuchar el clamor de los pobres. Es un ejercicio intelectual también, un ejercicio de entender y entender cuál es el modelo que detrás de eso y proponer salidas alternativas. Antes mencioné que tenemos que aprender del mundo juvenil, saber cuáles son los mundos juveniles en que se mueven. Y lo mismo el tema de la relación con el medio ambiente. Si no entendemos cuáles son las soluciones que podían restaurar ese equilibrio entre la vida humana y la vida del planeta, no podemos realmente colaborar en el cambio. Entonces, el comprender intelectual es el que acompaña, el que completa esa experiencia espiritual que nos mueve a hacer algo distinto. Has hablado antes con la imagen de la mano, los 4 dedos, las 4 preferencias y uno más. Aquí hay una pregunta que habla precisamente de la colaboración en las preferencias. ¿Nos puedes decir algo más, ampliarlo? Bueno, por supuesto que la colaboración, la Congregación General 36 en eso es muy consistente con la 35, donde habla de la colaboración como una de las características esenciales de nuestro modo de proceder. Todos sabemos en este cuerpo apostólico que esa expresión, nuestro modo de proceder, que fue tan cariñosamente usada por el padre Arrupe, nos indica algo muy familiar, muy ligado a nuestro carisma. Es nuestro modo de hacer las cosas, estamos queriendo ser fieles a nuestro carisma. Y dice, la colaboración es una parte esencial de nuestro modo de proceder actual de la compañía. O sea, la compañía no puede existir hoy sin la colaboración. Y la colaboración se extiende a todos los ámbitos, al ámbito interno, o sea, la colaboración entre nosotros, que ojalá la logremos potenciar. O sea, nosotros tenemos un enorme espacio todavía para crecer en la colaboración entre nosotros mismos, entre las comunidades, entre las obras apostólicas, entre las provincias, entre las regiones, las redes mundiales, las redes regionales. Por eso también habla del trabajo en red y habla del discernimiento. O sea, tenemos que crecer nosotros como cuerpo, un cuerpo más armónico, un cuerpo mejor organizado internamente, que significa colaborar entre nosotros. Los órganos del cuerpo tienen que colaborar para que funcione como cuerpo. Pero también colaborar con otros. Dentro de la iglesia, por supuesto, de ahí tenemos otro campo inmenso de la vida religiosa, de lo que es la vida del pueblo de Dios. Colaborar con tantas personas que quieren que esto se haga realidad. Y también con gente fuera de la iglesia, porque esa es nuestra experiencia de todos los días, que tanta gente que quiere colaborar en esto. O sea, la colaboración es parte de nuestro modo de proceder. Y este ejercicio que hemos hecho de las preferencias ha sido un ejercicio en colaboración. El discernimiento en común no se puede hacer sin la colaboración. Y además lo hemos hecho todo el cuerpo. O sea, no solamente un grupito, no solamente los jesuitas, sino los que han participado en el proceso de la formulación, ha sido el cuerpo entero. Y ahora tenemos que ponernos todos en colaboración a que eso se encarne en nuestra vida, misión de todos los días. ¿Hay algún orden en las preferencias? Es una pregunta que se nos hacen. ¿Tienen algún orden de enunciación? No.
hay que ponerlos en algún orden porque nosotros no somos capaces de hablar así todo a la vez, ¿no? Tenemos que hablar en un orden, pero hay una distinción que la introdujo el Papa Francisco. No hay orden, pero hay una que es fundamento. Dice el Papa Francisco en la carta en la que confirma el discernimiento y aprueba las preferencias, dice la primera preferencia, que vincula a la experiencia de Dios, a estar en el camino de Dios y a vivir a fondo los ejercicios y el discernimiento. Dice, esa es fundamental. Es decir, es fundamento. Sobre esa se soporta lo demás. Se soporta toda nuestra vida de misión. Sin eso, dice el Papa, lo demás no vale la pena. Entonces, no hay orden de jerarquía, hay orden de fundamento y de lo que nos mueve realmente desde dentro, que es el Espíritu Santo. O sea, la experiencia espiritual es para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aunque estamos en un foro abierto, ¿qué le diría, nos pregunta Gerardo Villota, qué le diría a algunos jesuitas que afirman que no ven la fuerza transformadora de las PAU porque son cosas que ya estamos haciendo? Bueno, los invitaría a hacer el proceso. O sea, los invitaría a ponerse delante del sagrario, delante del Señor, a hacer una lectura contemplativa de esto, sí, a examinar si realmente lo estamos haciendo y si estamos viviendo, porque el problema no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo lo vivimos. Yo los invitaría a hacerlo personalmente, los invitaría a hacerlo en la Eucaristía de la comunidad, a celebrar la comunidad la Eucaristía teniendo ahí, delante del Señor, escuchando su palabra y compartiendo su cuerpo y su sangre, que es lo que nos dice sobre si de verdad estamos haciendo esto que creemos que estamos haciendo. Y en todo caso, si somos serios en nuestra espiritualidad ignaciana, nos tomamos lo del Maggi también en serio. El Maggi nos dice que aunque lo estemos haciendo, siempre podemos hacer más y mejor. Una pregunta que viene desde el ámbito universitario. Desde la misión de la Universidad Loyola de Sevilla, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, trabajamos sobre la importancia del futuro de la cultura, del acuerdo, que es la mediación. San Ignacio era un mediador. ¿Estamos en el camino? ¿Estamos en el buen camino? Pero hay mucho que avanzar. Yo sí creo que estamos en el buen camino. Yo tuve una visita muy sabrosa, aunque así era un día bien lluvioso, que era parte de la gracia de la visita. Allá en la Universidad Loyola de Andalucía, aprovecho para saludar a la comunidad de la universidad. Y estamos en el camino, pero ese camino, siguiendo la imagen de Abraham en la Biblia, es un camino que apenas comienza. Se nos invita a caminar, a estar en movimiento. Y estar en buen camino significa que estamos dispuestos a seguir avanzando y a seguir escuchando lo que el Señor nos pide. Ese reto de acompañar a los jóvenes en el ámbito universitario realmente nos pone ante un compromiso muy fuerte. El compromiso de una tal profundidad espiritual que pueda realmente generar una perspectiva intelectual como la que nos pide el Evangelio. O sea, si nosotros desde el punto de vista de la pedagogía, de la epistemología, de cómo enseñamos y lo que enseñamos, lo hacemos desde lo que nos proponen las preferencias, creo que hay muchísimos cambios que se deben hacer y se pueden hacer en nuestra manera de formular el hacer ciencia y enseñar esa ciencia. Yendo a la preferencia espiritual, primera que acabas de subrayar hace un par de preguntas, aquí alguien nos pregunta si la compañía tiene previsto hacer más aproximaciones o que las aproximaciones a los ejercicios, hacerlas fáciles para personas, sobre todo poco iniciadas en el mundo de la espiritualidad y sobre todo gentes que viven en el mundo de la secularización. Los ejercicios nunca son una experiencia fácil y no pretendemos facilitarlas en el sentido de simplificarlas o hacerlos menos densas.
Lo que sí, y estoy de acuerdo completamente con lo que está en la pregunta, para llegar a hacer los ejercicios en el sentido que las propone Ignacio, se supone que hay un proceso de preparación, o sea, no se comienza con los ejercicios, se comienza con experiencia espiritual que permite hacer los ejercicios, se comienza con poder realmente lograr que las personas hagan oración, ¿no? Que las personas se pongan realmente en esa presencia de Dios que permite comunicarse con Él y escucharlo. Entonces, bueno, eso sí se puede de muchas maneras facilitar. Y para llegar a hacer ejercicios en el sentido ignaciano de la palabra, o sea, los ejercicios completos. Recuerda que Ignacio incluso decía que no todas las personas están en condiciones siempre de hacer ejercicio, que hay procesos. Entonces, bueno, es un proceso espiritual que puede tener los ejercicios en su momento determinado. Y importante también aquí decir que este contexto secular lo estamos viviendo como una oportunidad más que como una amenaza. Es una oportunidad porque la gente en este momento necesita mucho más que nunca tomar decisiones personalmente. Quizás en la época de la cristiandad o en las sociedades en las que lo cristiano era como la atmósfera habitual, bueno, se era cristiano automáticamente. Porque la familia era cristiana, porque la nación es cristiana, porque todos los símbolos son así. Y bueno, ahí íbamos caminando cristianamente, con más profundidad o menos. Pero ahora para ser cristiano hay que tomar esa decisión. Y esa es la oportunidad para los ejercicios espirituales. O sea, los ejercicios espirituales nos ayudan a que las personas realmente elijan, en los términos de los ignacianos, elijan ser parte de la iglesia, ser parte de esta vida cristiana. Y eso también va a generar comunidades mucho más vivas, porque son comunidades de personas que han elegido este camino y que necesitan acompañarse en el camino, que alimentarse de la palabra de Dios, alimentarse de la Eucaristía, alimentarse del servicio, del apostolado. Y bueno, vamos a tener una iglesia quizás con menos número de lo que podíamos poner antes, porque poníamos a toda la nación como cristiana, y hoy, bueno, son los que son cristianos, los que han elegido. Pero eso va a ser mucho más la idea del fermento, que puede movilizar realmente el conjunto de la vida humana. Sínodo de la Amazonía, preferencia por el cuidado de la casa común. La pregunta es, ¿cómo está la compañía actuando esta preferencia concretamente en esa zona tan castigada, tan frágil? La compañía, como sabemos, tiene una presencia muy grande dependiendo de la provincia del Brasil. El Brasil, una de las plataformas, una de las zonas de apostolado de la provincia del Brasil es el Amazonas, y ahí hay un grupo de personas, de jesuitas y obras apostólicas y compañeros y compañeras de misión que trabajan de muchas maneras dependiendo de la zona en que están. Unos trabajan con las poblaciones originarias, otros trabajan con los que están en la ciudad, etcétera. Y eso después se completa con lo que hace el resto de la red, ¿no? Que no es solamente de la compañía, que es de la iglesia. La REPAM ha sido realmente un regalo para todos. O sea, aquí hay un sentido de colaboración profunda. La compañía forma parte, colabora con una red de la iglesia que además se extiende a otras personas para atender la Amazonas. Entonces, bueno, tenemos todos los países. En Guyana hay un grupo trabajando, en Venezuela hay gente trabajando, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Entonces hay un movimiento alrededor del Amazonas, pero que no es de nosotros solamente, que es un poco de todos. Y podemos hacer mucho más. La Conferencia de Provinciales de América Latina, la CEPAL, en su plan anterior y en el actual, en el que está revisando ahora, pone el Amazonas como una preferencia de la región, de todas las provincias de América Latina y del Caribe. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso que tiene que ir cogiendo cuerpo,
Y por eso estamos hablando de conversión, estamos hablando de cambiar. O sea, supone que podemos crecer en el servicio que hacemos, no estamos satisfechos con lo que hacemos. Miremos hacia los pobres y las pobrezas. Se nos pregunta, te preguntan, Arturo, ¿estamos mirándolos desde una cierta zona de confort? ¿Nos invita a mirar nuestro estilo de vida y a convertirnos hacia una mayor disponibilidad y estar menos instalados? ¿Se le está invitando a la compañía esta preferencia a todo ello? Por supuesto que sí, creo que es una de las llamadas más fuertes. Por supuesto en la compañía hay una gran variedad de relación con el mundo de la pobreza y hay jesuitas que viven una pobreza muy radical en zonas muy pobres y otros más en zonas más confortables, pero todos estamos llamados a oír ese llamado a acercarnos al mundo de los pobres. Y eso está propuesto además como un discernimiento. Si ustedes vuelven a leer la carta en la que se convoca el año ignaciano, ahí aparece claramente que uno de los elementos del año ignaciano es que revisemos cómo vivimos el voto de pobreza a los jesuitas. Ahí se refiere específicamente al voto de los religiosos jesuitas. Y creo que ahí yo siento que la compañía tiene una llamada específica. En estos años tenemos que, de verdad, tratar de vivir más a fondo lo que los fundadores de la compañía quisieron hacer con el voto de pobreza específico que hacemos nosotros. Y eso tiene que también informar de alguna manera a nuestro estilo apostólico y las perspectivas desde las cuales nosotros hacemos todo lo que hacemos. Ahí ciertamente que en ese punto, ese es uno de los puntos donde realmente vamos a saber si estamos viviendo, asimilando como debemos asimilar lo que las preferencias nos están pidiendo. Recuerdo además que eso conecta todas las preferencias, porque la pobreza tiene que ver con los ejercicios espirituales y con el discernimiento de cómo vivir la pobreza al estilo de Jesús. La pobreza tiene que ver con el tema de la segunda preferencia claramente, pero también la mayoría de los jóvenes en el mundo son pobres. Entonces acompañar a los jóvenes es acompañar a los pobres, acompañar a un grupo específico donde la mayoría son pobres. Y ciertamente que la pobreza está vinculada con el tema del ambiente, porque si no logramos una civilización austera, una civilización que logre realmente un uso racional de los recursos para todos, estamos contribuyendo a mayor deterioro de este mundo. Nos dan las gracias desde distintos puntos de América Latina por este encuentro y dice, muy bueno que podamos estar unidos en este camino de las preferencias apostólicas, desde la colaboración entre jesuitas y otras instituciones, como se está haciendo camino en cosas concretas desde la red sobre el medio ambiente en la Amazonía de la que acaba de hablar con otras congregaciones. ¿Cómo podemos seguir encontrando o buscando estos espacios de encuentro con otras instituciones, incluso con otras tradiciones no religiosas? Yo creo que ese es un camino que ya se está empezando a recorrer y estamos aprendiendo a hacerlo. Bueno, yo he conocido ahora más de cerca regiones en las que la compañía, no solamente la compañía, donde el cristianismo es realmente minoritario. Hablemos, por ejemplo, de Asia meridional, es decir, la India y los países que están alrededor de la India, donde apenas el 1.5, 1.8% de la población es cristiana y donde la compañía está muy presente. O sea, la mayor cantidad de provincias y gente de la compañía hoy está en Asia meridional. Entonces, ahí el ambiente es mayoritariamente de otras tradiciones religiosas y de otras tradiciones culturales. Entonces, bueno, estamos aprendiendo a vivir a colaborar, a contribuir juntos a una vida mejor, a que se pueda realmente superar la injusticia y se pueda superar la pobreza, llegar a la reconciliación. Pero el mismo tema está pasando en los países secularizados, donde ya no se reconoce el resto de la sociedad
como cristiana, como católica, y ahí seguimos presentes trabajando conjuntamente para lograr un mundo mejor. Creo que eso a mí me parece que es un ambiente, unos contextos como mandados a hacer para el carisma de la compañía. O sea, la compañía de Jesús nació para eso. Hemos anunciado antes que visitarás en unos días, concretamente el sábado, marcharás a Nepal e India. Y aquí hay una pregunta que te hacen: ¿cuáles son tus expectativas sobre este viaje y cómo prevés la aplicación de las preferencias universales en esa región? Bueno, mis expectativas son, en estos 3 años que tengo en este servicio a la compañía, mi expectativa en todos estos viajes que he emprendido es aprender. O sea, es realmente abrir todos mis sentidos, toda mi sensibilidad para conocer más de cerca la compañía y para encontrarme con tantísimos jesuitas, con tanta creatividad apostólica, con tanta gente que es capaz de hacer cosas con poquísimos recursos y multiplicarse en la generosidad, en la entrega. O sea, eso, el principal objetivo y expectativa del viaje es precisamente que yo pueda aprender lo que la compañía es y hace. Pero además en estos viajes siempre me encuentro con todos los provinciales. O sea, en Nepal se va a reunir la conferencia de provinciales de Asia Meridional. Son 21 provinciales y el equipo que los acompaña. Y por supuesto que este es el tema central. O sea, el tema central de la reflexión de la conferencia es cómo se está poniendo en práctica en las 21 provincias que forman esa asistencia en las preferencias apostólicas. Se hará un examen de eso y conversaremos alrededor de cómo mejorar eso. La asistencia de Asia Meridional ha tomado unas iniciativas muy interesantes en esa materia. Tenemos que ir acabando porque el tiempo se nos agota y tampoco queremos cansarte especialmente porque sabemos que estás siempre ocupado. Nos dicen que tenemos una amplia participación en la red de 470 panelistas participantes, lo cual es para una experiencia como la que estamos iniciando una buena señal y un hambre de ponernos en comunicación y en conversación contigo, con el gobierno de la compañía, para iluminar también lo que está siendo la experiencia de cada uno de nosotros allí donde nos movemos, ¿no? Hay aquí alguien que pregunta y no me resisto a hacerla finalmente, quizá la última pregunta, siento que nos dejamos otras muchas en el tintero, pero ¿hay alguna experiencia de trabajo que tú conozcas con jóvenes que pueda iluminar lo que se pretende con la preferencia del trabajo con los jóvenes y del caminar junto a ellos? Es una pregunta muy difícil de contestar porque yo creo que hay más de una. Bueno, conozco más de una, pero como son experiencias que están muy referidas al contexto donde están, no se puede generalizar. Por ejemplo, ahorita en la visita que hice a la provincia del oeste de los Estados Unidos, conocí la experiencia que se llama Homeboy Industries, que es una experiencia dirigida a incluir a jóvenes que han tenido serios problemas sociales, que han sido prácticamente desechados, ¿no? Por problemas de drogas, problemas de estar en la cárcel, problemas son pandillas, ¿no? Y que esa institución genera una relación distinta que permite que esos jóvenes rehagan su vida, que puedan desprenderse de ese medio que los ha obligado a ser unos pandilleros o a convertirse en mercaderes de la droga o a convertirse ellos mismos en drogadictos y que por supuesto han sufrido los rigores de la cárcel, etc. Entonces, bueno, es una experiencia bellísima, muy difícil y muy compleja. Escuchamos los testimonios de un grupo de jóvenes, interactuamos con ellos y con los que los ayudan. Ellos mismos se convierten en los que ayudan a otros. Entonces, bueno, es una experiencia que es muy concreta en la ciudad de Los Ángeles, al contexto en el que se vive en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, bueno, así tenemos otras experiencias de ese tipo y yo creo que la invitación de la preferencia es precisamente
a encontrar el modo concreto, específico, en que cada situación se puede responder adecuadamente. Y quizá la última pregunta ya. Hay un montón de laicos y laicas entusiasmados con este camino de las preferencias. Nos lo dicen una y otra vez, aparece en muchas de las preguntas de los panelistas. Quizás son los más entusiastas con las preferencias. ¿Qué les dice el Padre General? ¿En qué pueden ayudarnos también ellos a la compañía, a nosotros, al cuerpo religioso? Bueno, son una ayuda fundamental. Eso de la colaboración es así, o sea, no estamos de un solo lado, estamos en todos los lados. Yo creo que yo lo que les pido, por favor, no decaigan en ese entusiasmo, tengan paciencia con nosotros. A veces los jesuitas somos duros de pelar, nos cuesta. Estamos quizás demasiado habituados a una forma de hacer las cosas, estamos demasiado habituados a que, bueno, así se ha hecho y lo vamos a seguir haciendo así, y nos están empujando muchos laicos y laicas a la innovación, a la renovación, a hacer las cosas de otra manera. Tenemos que acompañarnos mutuamente, y eso creo que yo agradezco de corazón el inmenso entusiasmo, trabajo, dedicación que tantísimas personas, laicos y laicas y otros religiosos y otras religiosas, hacen dentro de nuestras obras apostólicas, que como ayudan en nuestra vida. Y yo creo que sin eso ciertamente no es posible pensar en una compañía que encarne verdaderamente estas 4 preferencias apostólicas. Gracias, Arturo. Hemos llegado hasta aquí porque el tiempo no da más de sí. Hemos ensayado una nueva forma de comunicación, de cercanía, de conversación. Gracias a todos y gracias especialmente a Arturo. Buen viaje a Nepal e India. Dios te bendiga y Dios bendiga a aquellos pueblos que vas a visitar. Que así sea.